Ya desde hace varios días se viene siguiendo lo que está pasando en Medio Oriente, un conflicto que viene de muchísimo tiempo, ya muchísimos años, y en los últimos días, en las últimas horas, parecería ser como que se recrudeció este conflicto. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Coppel. Él es periodista, es escritor, es autor de 2 libros, Medio Oriente, Lugar Común y La Disputa por el Control de Medio Oriente, entre otros ensayos, entre otras cosas que tienen que ver con el mundo periodístico, a quien muchísimo agradecemos y le damos la bienvenida. Ezequiel, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Ezequiel? Bueno, gracias por tu tiempo, por este ratito acá con nosotros. Te llamamos para tratar de entender, si es que se puede entender, desde este lugar del planeta, desde este lugar del mundo, qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente. Entiendo que es algo sumamente complejo y largo de explicar, pero bueno, si se puede hacer una pintura, si se puede dar un pantallazo de la situación actual. ¿Cuánto tengo? ¿1 o 2 días? me imaginé. Si tengo 2 días empiezo. Hablando en serio, yo creo que este es un momento bastante álgido de algo que empezó. Yo creo que tampoco haya empezado el 7 de octubre, pero digamos que vamos a hablar de este momento, claro, o de esta parte de un conflicto bastante antiguo, como es el conflicto israelí-palestino. Ya no hablo de israelí-árabe. Digamos que una nueva fase se inicia el 7 de octubre, cuando Hamás invade Israel desde la Franja de Gaza. La Franja de Gaza está bloqueada y, según las Naciones Unidas o también los tribunales de La Haya, seguía ocupada porque Israel maneja el espacio aéreo, el espacio marítimo, el registro de población, la luz, etcétera, y uno de los 2 pasos fronterizos, bueno, Hamás cruza la frontera, hace una masacre cruenta de civiles, secuestra civiles, soldados. Y bueno, ahí hay un momento donde otro grupo regional, que es el Hezbollah, que está apoyado por Irán, empieza a atacar a Israel en una acción de solidaridad con la acción de Hamás. ¿Me están siguiendo, no? Sí, perfecto. Hezbollah está en el norte, sería como el norte de Israel, sur del Líbano, y sí, Hamás, sur de Israel, ahí en la Franja de Gaza. Exacto. El Hezbollah es un grupo que representa a los chiitas libaneses, que ha tenido bastante como apoyo dentro del Líbano durante la ocupación israelí del Líbano, que va del 82 al 2000. Lo que pasa es que cuando Israel se retira del Líbano, el Hezbollah sigue con una agenda que es de tener la supremacía en el Líbano, y que en muchos casos responde también no solamente a objetivos libaneses, sino también a decisiones iraníes. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en el conflicto sirio de hace 10 años, donde el Hezbollah cruza la frontera y va a pelear a favor de la familia Assad en Siria. Bueno, volviendo al tema, para no complicarla mucho, el Hezbollah empieza a atacar a Israel solidarizándose con lo que hizo Hamás, y bueno, Israel tiene que evacuar muchas poblaciones en el norte. Lo que estamos viendo ahora es que Israel, cuando más o menos tiene la situación controlada en Gaza, luego de todas las cosas que vimos que han sucedido en Gaza, Israel busca de alguna manera ir por la cuestión que está pasando en el norte. Y acá llegamos a este punto porque, bueno, Israel responsabiliza a Irán de estar detrás del Hezbollah, e Irán se está viendo como que de alguna manera está tratando de defender al Hezbollah. Y en todo este mapa, en algún lugar aparece, te consulto, no sé cómo es el sistema político del Líbano, porque estamos hablando de Hezbollah, que es un grupo que funciona en el Líbano, pero bancado por el gobierno iraní. Digo, el gobierno del Líbano, ¿a quién responde? Si dentro del conflicto tiene alguna influencia, algo. Para esto necesitaría otra semana, pero voy a tratar de hacértela bastante resumido. El Líbano, bueno, se crea, vamos a decir que a principios del siglo hay una intención tanto de Gran Bretaña como de Francia de dividirse los territorios de Medio Oriente que antes tenía el Imperio Otomano. Francia busca que en el Líbano los que tengan la supremacía del poder político sean los maronitas cristianos, que son árabes cristianos. A diferencia de muchos árabes cristianos que responden al cristianismo oriental, los maronitas cristianos responden a la Iglesia de Roma, es decir, están asociados, claro, al Vaticano. Francia siempre los vio como protectores, Francia siempre se vio como protector de los maronitas. Ellos tratan de imponer una supremacía
de los maronitas, pero el Líbano, cuando se crea el territorio, el país, el Líbano, se juntan muchas poblaciones diversas, es decir, están las poblaciones del monte del Líbano, que son cristianas y drusas, históricamente enemigos, pero también ellos juntan a los sunitas, a los chiitas, a los alawitas, hacen como una especie de ensalada de diferentes sectas religiosas. Para tratar de favorecer la primacía de los maronitas, ellos hacen un censo. El censo arroja que los maronitas son, bueno, mayoría. Ese censo cambió, es decir, hubo refugiados palestinos luego de la guerra del 48, la natalidad musulmana es mucho más grande que la natalidad cristiana, etcétera. Pero nunca más se hizo un censo. Y ese censo trataba de representar con diputados la cantidad de población que tenía cada secta. Cuando digo de secta, digo de grupo religioso. Sí. Bueno, eso se alteró. Y los maronitas no querían, digamos, entregar parte del poder, porque siempre la estructura del Parlamento lo favorecía a ellos. Y ahí estamos en ese tema, de que el Líbano es una gran ensalada de un montón de grupos, donde Irán también quiso meter un poco la cuña para favorecer a los chiitas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Se va entendiendo, se empieza a entender un no sé poco si se entiende, el mapa. pero es muy difícil de explicar con un poco tiempo. Pero se entiende el mapa. Por eso yo siempre en estos casos digo, para los que estamos de este lado del mapa, muchas veces es muy complejo y muy difícil de entender la situación o de entender qué es lo que pasa o por qué después de tantos años siguen los conflictos, siguen las peleas y que no se puedan poner de acuerdo y demás. Por eso siempre es importante, digo, hablar con gente que sabe y que puede explicar un poco cuál es el funcionamiento. Ezequiel, en todo esto, digo, ¿en dónde aparecen o qué lugar ocupan las otras potencias mundiales? ¿No? Me refiero a China, me refiero a Estados Unidos, tal vez a Rusia también, digo, no sé qué tanto influye ahora teniendo su propio conflicto con Ucrania, pero digo, en esta ensalada de países y demás, ¿qué papel juegan todos ellos? Todos tienen objetivos, todos tienen una agenda y todos tienen aliados y enemigos. Capaz que el que menos aliados tiene, porque sus aliados son económicos, lo único que les interesa es el tema económico, no les interesa si sos una dictadura, una democracia, nada, son los chinos directamente. Pero los chinos, bueno, también son los más reclutantes, son los más, los que menos quieren utilizar la fuerza para imponerse en la región. Entonces, bueno, en una región donde no prima los abogados de Harvard, es decir, el leverage, digamos, la presión, la disuasión china es limitada, porque también, tiene, ellos piensan convencer a todos con temas económicos, pero bueno, acá en este territorio a veces te respetan mediante la fuerza. Entonces, por ejemplo, vemos la mediación china entre, no sé, hace poco estuvo entre Irán y Arabia Saudita, y luego entre Hamas y OLP. Sí, todos se sacan fotos porque nadie quiere enojar a los chinos, etcétera, todos quieren negocios, pero después no le hacen mucho caso directamente. Acá cada uno de sus países tiene intereses. Los rusos tienen intereses de mantener la dictadura de los Assad en Siria, los estadounidenses tienen el interés de solidificar o de proteger a los israelíes en el territorio, o tener buenas amigas con Arabia Saudita. Cada uno juega su agenda. El tema que muchas veces la agenda de esto, pero también como la agenda locales, que a veces va en contra de, bueno, del bienestar de las poblaciones. ¿Y Argentina? Digo, teniendo en cuenta que desde el 10 de diciembre con el cambio de gobierno hubo como un cambio de postura también a nivel internacional y sobre todo en el conflicto de Medio Oriente, ya declarado claramente a favor de Israel. ¿Cómo estamos nosotros? Mi opinión es que no tenemos nada que hacer ahí, es decir, adoptando una posición tan de un solo lado. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de ser mucho más importantes en cuanto a estas declaraciones rimbombantes, etcétera. Nosotros tenemos la posibilidad, por nuestra geografía y nuestra historia, de ser mediadores en este conflicto, no de tomar un lado. Nosotros, si queremos ayudar a este conflicto, tenemos que ser mediadores, lo que durante mucho tiempo pudimos ser, o no decidimos ser. Porque bueno, tenemos una importante comunidad judía adentro, una importante comunidad árabe también adentro, no tenemos principales problemas entre nosotros, no tenemos conflictos militares, etcétera.
Yo no creo que nos aporte nada, yo creo que es una especie de cosplay geopolítico lo que está haciendo el actual gobierno. Pero es una opinión personal mía, esa es una opinión completamente personal mía. Hablamos y creo que para todo es eso lo que comentamos, ¿no? Necesitamos semanas para explicar, pero digo, el conflicto de Medio Oriente se puede explicar desde el lado religioso, se puede explicar desde el lado ideológico, económico, es un poco de todo, histórico. Yo creo que la respuesta es pensar en Europa. Europa, todo el mundo hoy habla de una isla de estabilidad, pero Europa tras la Segunda Guerra Mundial vivieron en guerra todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, si uno quiere analizar el tema, uno podría decir y arriesgar que la Unión Europea es un gran tratado de paz entre históricos enemigos. Ahora, el conflicto de Europa ha sido religioso, económico, ha sido un poco de todo también. Es decir, cada uno elige lo que más desea resaltar. Uno quiere resaltar el conflicto entre protestantes y católicos, otro quiere resaltar el tema económico, otro quiere resaltar un poco de todo. Yo, si me decís a mí, Ezequiel, tirame un comodín y decime de qué es el conflicto. El conflicto de Medio Oriente es por intereses, principalmente, donde los aspectos religiosos muchas veces se manipulan y se utilizan. Sí, se entiende perfecto. ¿Cómo ves el futuro? Digo, ¿se puede llegar, no sé si a la paz definitiva, pero al menos a una tregua, a tener algún tiempo prolongado de estabilidad? Todo termina, es decir, el tema es si lo vemos nosotros o no, pero todo cambia. Yo siempre hago este mismo latiguillo y chiste, es decir, yo tenía, no sé qué tenía, 10 años, y me acuerdo que me acerqué a mi mamá y le dije, ¿hasta cuándo voy a la Unión Soviética? Y mi hija me dice, siempre, Ezequiel, siempre. Yo nací con la Unión Soviética y vos vas a morir con la Unión Soviética. Y de pronto la Unión Soviética desapareció el otro año. Lo que quiero decir es que todos pensamos que esto es para siempre, y parece que es algo que va a durar un montón de tiempo. No, la verdad que no sé, sinceramente. Esta nueva andanada, yo creo que va a durar un tiempito. Es decir, ambos se cansen o no puedan imponer su agenda. Ahora, decir esto termina mañana, etcétera, es muy, muy complicado. Ezequiel, te agradecemos mucho este rato con nosotros. Gracias por tu tiempo. Seguramente te volvamos a molestar. Muchas gracias. No hay problema. Le mando un saludo. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Ezequiel Coppel, periodista, escritor, autor de 2 libros, Medio Oriente, Lugar Común y la disputa por el control de Medio Oriente.